Para los hermanos o hermanas que tomen nota, el título de la prédica es Como plantitas. ¿Como plantitas? Como plantitas. Ok. No que como plantitas, sino que es como una plantita, ¿vale? Entonces les voy a platicar una historia. ¿Sí me escuchan bien hacia atrás? ¿No está muy bajito el micro? ¿Todo bien? Va. ¿Eso fue bien o que le suba? Ah, ok. Así, bueno, no sé quién hacerle caso. Bueno, antes de empezar con la prédica, una pequeña historia. Allá en la casa donde vivo, no puedo decir que es mi casa porque la rento, pero es su casa. Sembré un tomatito, de esos tomatitos cherry. Yo quería aprovechar que tenemos un pequeño jardincito y pues que nos sobraba un tomatito que por ahí compramos, que ya no nos queríamos comer, entonces lo rajé y lo enterré así entero. Y yo esperaba pues que se diera algo y sí, gracias a Dios se dio. Es un tomatito que empezó a crecer. Yo pensé que era una maleza, pero vi que era diferente a las demás, entonces no la arranqué. Le salió primero su primer frutito y dije, a fuerza sí pegó. Y la planta ha estado creciendo y apenas esta semana le cosechamos su primer jitomatito. Es una cosita así bien miserable como son los tomatitos cherry, pero pues aparte como no la cuido mucho, entonces salió un tomatito chiquitito, pero rojito. Y no me lo he comido, pero yo espero que sea sabroso. Y esa plantita pues ya creció, dio su frutito con sus pequeños detalles mínimos y ya. Entonces esa es mi gran historia. Tengo una jitomatera chiquitita. Y esa jitomatera chiquitita dio un frutito chiquitito. ¿Saben por qué dio un frutito chiquitito? Creció. En primer lugar porque es un tomatito cherry. O sea, no me va a dar así esos jitomatotes del Walmart que a veces te dan. Es un tomate así pequeño, pero es más pequeño de lo que suele ser un tomate cherry. ¿Por qué creen? Porque lo cuido yo. Y posiblemente es probable que el triste destino de esa plantita sea que se muera, porque lo estoy cuidando yo. Y no soy muy bueno con las plantas que digamos. Pero ok, entonces este jitomatito es pequeño porque así es de por sí ese tipo de jitomates y pues porque lo cuido yo, por desgracia. Entonces, ¿de qué creen que dependió el tamaño de esos jitomates? Del cuidado y de el tipo de jitomate, ¿ok? La prédica de hoy es bien sencilla, espero no enredarme, si lo hago, perdón, pero espero no enredarme, es sencilla, es corta, pero con ayuda de Dios espero que nos ayude. Porque el Señor cuando estaba en la tierra y enseñaba de muchas maneras muy sencillas de entender. Y eran tan sencillas que 2000 años después estamos aquí y aún son fáciles de entender muchas de ellas, porque comparaba muchas cosas del reino de Dios con costumbres cotidianas de aquella época, pero que a manera general todos entendemos. Muchas veces comparó, por ejemplo, con la pesca, ha comparado con la agricultura, ha comparado con cosas que vivían en ese entonces la sociedad. Y una de las cosas con las que más nos comparó, por ejemplo, fue con plantas, semillas y terrenos, ¿ok? Todos aquí sabemos cómo crece una semilla, ¿verdad? O más o menos de qué manera funciona a forma general la agricultura. Que hay semillas y las plantas, las entierras un poquito, las riegas y la planta empieza a crecer. Y la planta crece y la planta eventualmente da su propia semilla o su propio fruto y así. Son cosas en las cuales si fuimos a la primaria nos enseñaron, algunos nos obligaron a sembrar un frijolito en algodón y la planta creció y aprendimos un poquito de cómo funciona, ¿ok? Entonces, lo primero que quiero, son 3 puntos que voy a tomar. El primer punto que quiero comentar es de qué depende que una planta dé cierto tipo de fruto. Primero que nada, depende del tipo de planta del que estamos tratando. Entonces, les voy a pedir que vayan a Mateo capítulo 7, versículos 16 y 17. Mateo capítulo 7, versículos 16 y 17. Y estos 2 versículos son muy famosos porque en sí desde el 15 hasta el 20 nos habla de cómo nosotros podemos conocer
a los falsos maestros. Y este no es el punto, el tema en el cual me voy a enfocar. Quiero enfocarme en lo que dice de qué manera podemos reconocer un falso maestro. Y alguien, los que ya se la saben, ¿cómo conoces a un maestro o un falso maestro? ¿Por qué? Entonces está sencillo, ya se lo saben. Pero vamos a leerlo. Ustedes leen el 16, yo leo el 17, ¿va? Lean el 16 a la de 3. 1, 2, 3. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. ¿Ok? ¿Tiene sentido esto? Sí. Un buen árbol da buenos frutos. ¿Qué buenos árboles conocen que den buenos frutos? Manzanas, naranjas, mangos, limones, a los que les gusta el limón. Ok. ¿Y qué plantas o árboles dan malos frutos? Ok, la cizaña. Ok. ¿Otro? ¿La qué? Ok, la hiedra. Los cardos, los espinos. ¿Alguna vez se han metido a un terreno baldío? Y nada más, no sé, fuiste ahí a perder el tiempo o fuiste a buscar algo. Te metiste, hubo un montón de hierbita y cuando saliste y te querías amarrar las agujetas, te pinchaste con algo, unas bolitas llenas de piquitos. Ok, eso es un mal fruto. ¿A algunos de ustedes se les ha antojado comérselo? ¿No? ¿Por qué no? No, pues es un mal fruto. ¿Qué loquito se va a llevar eso a la boca? Ok, ese es un mal fruto, por ejemplo. Allá en la selva peruana hay muchos frutos muy variados. Muchos muy bonitos. Y hay algunos que se ven así hasta dices, parece una uva. Hay uno que le dicen ellos uvilla. Si es que no estoy inventándome cosas. Y parecen uvas así. Es casi puro hueso. Tiene un poquito de pulpa y luego una cáscara bastante gruesecilla. Y esa fruta te la puedes comer. Te puedes comer, la pulpa es comestible. No sabe tan rica, pero es comestible. Pero si tú agarras esa fruta y te la echas así y la empiezas a mascar, su cáscara es muy gruesa y es como si te tallaras la lengua. Entonces si tú empiezas a comer eso, te vas a escaldar la lengua como cuando comes piña, pero por 10. Entonces te termina doliendo la lengua así como no tienes idea. Tal vez la pulpa es comestible, pero es un mal fruto. Y hay varios frutos que son pues venenosos, ¿no? Ya, si alguna vez han visto los Juegos del Hambre, ¿han visto esas películas? Bueno, si te acuerdas o eres fan, como mi esposita que ya me indujo en esto, al final los protagonistas se quieren suicidar con unas bayas que son venenosas, que, bueno, ahí se le inventaron su tipo de bayas, pero en la vida real hay bayas venenosas. Hay como bolitas que si tú te las comes silvestremente, pues son tóxicas para el cuerpo humano y te puedes morir. Por ejemplo, el café no te lo puedes comer así como así. El café tienes que esperar cierto punto, tienes que tener cierto proceso de tostado para que te lo comas, porque si no, el café es venenoso, es tóxico. El café así en su baya con su pulpita normal es tóxico para el ser humano, ¿ok? Pero ¿de qué depende que sea comestible, que sea rico, sabroso, jugoso, dulce, a que sea una cosa que te va a escaldar la lengua, que te va a dar chorrillo, que te va a matar? ¿De qué depende? Del mismo árbol, ¿ok? De la misma planta. El fruto que da depende de la planta. Yo me voy a espantar mucho un día si agarro un limón de un árbol de mangos. Me voy a espantar mucho ese día. Yo voy a pensar que ya llegó el fin del mundo. Porque del árbol de mangos que se recogen. Sí, qué burra pregunta. ¿Del árbol de limones? ¿Del durazno? Eso se espera, ¿no? Es algo lógico. El árbol bueno va a dar frutos buenos. El árbol malo va a dar frutos malos. Entonces, antes que nada, antes de proseguir antes de seguir avanzando, hay que entender esto. La característica del fruto va a depender de primera mano del árbol. ¿Por qué digo esto? ¿Alguno de ustedes se acuerda antes de conocer a Cristo, antes de llegar al Señor, de algún mal hábito o de plano algún pecado en el cual no podían dejar? Sí. ¿Alguno, por ejemplo, estuvo en temas de alcohol? No se ventanen solos, solo piensen, sí, yo sí. Pero ¿alguno de ustedes estuvo en temas de alcoholismo? O incluso asuntos con drogas. Tal vez un tema de adicción al trabajo, por ejemplo.
Todas esas cosas las hacías, ¿por qué? Porque tú eras de un árbol que producía ese tipo de frutos. Eras del árbol del alcoholismo que producía alcoholismo. Eras del árbol de las adicciones que producía adicciones. Eras del árbol del orgullo que produce orgullo. ¿Por qué producías pecado? Pues porque es un pecador. ¿Ok? Todo aquel que hace pecado, ¿por qué hace pecado? Pues porque es un pecador. Simple. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros llegamos a Cristo, hay muchas personas que toman la vida con Dios como si fuera, pues me pongo mi rosario o mi crucifijo y así yo añadí a Cristo a mi vida. Pero en realidad la vida en Cristo es una transformación completa, es una renovación completa, es un cambio completo de tu naturaleza, de tu mente y de tu vida. Entonces tú antes eras un arbolito que producía pecado, pero cuando llegas a Cristo cambias. Y ese arbolito deja de producir pecado y empieza a producir ¿qué cosas? Empieza a producir lo que nosotros conocemos como frutos ¿del qué? Del Espíritu. Y esos frutos del Espíritu que te permiten, ahora como ya dejé de ser árbol de pecado que producía solo pecado, ahora que soy un árbol, una plantita de Cristo, empieza a producir los frutos que producía Cristo. Y cuando todo me desesperaba y todos me caían mal y andaba hablando puras leperadas, ahora produzco un frutito de paciencia. Cuando me rendía así al más mínimo roce con las personas, ahora se produce un fruto de templanza. Y se produce un fruto de amor. Y se produce fruto de paz. Y ese fruto se va dando, ¿por qué razón? ¿Por qué razón estás dando ya frutos del Espíritu? Porque tu naturaleza, tu plantita ya no es una plantita de pecado, es una plantita de Espíritu. ¿Ok? Entonces esto es primero que nada, quiero que quede algo bien claro. Si no eres una planta de Cristo, no esperes mucho dar frutos de Cristo. Si no eres una planta del Señor, no esperes dar frutos que el Señor daría. Y lo opuesto, si tú ya eres una planta de Cristo, no tienes por qué estar dando frutos de pecado. Si tú ya has sido, te has arrepentido de tus pecados, has creído en Cristo como tu Salvador, ¿qué frutos tendrías que estar dando? Frutos buenos, ¿como cuál? Amor, paz, paciencia. Ya todos los frutos del Espíritu. Tú empiezas a dar paciencia cuando te seas irascible, empiezas a dar amor, empiezas a dar perdón. Todos esos frutos empiezan a darse porque ahora eres una planta diferente, ¿ok? Es el primer punto y es creo que muy sencillo de tratar. ¿Tu fruto por qué se va a dar? Según qué tipo de planta sea. Si eres una planta de pecado, ¿qué vas a dar? Y no puedes esperar algo distinto de eso, ¿no? Yo no voy a plantar mi limón y a ver a qué año me da manzanas, ya se está tardando. Planta de pecado, produce. Planta del Espíritu, produce. Ok, y ya. Entonces, ahora sí quiero pasar, digamos, a la carnita, a lo más sustancioso. Les pido que vayan ahí en mismo Mateo, al capítulo 13. Mateo capítulo 13. 13, 1, 3, 13. Esta, ahí se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? Parábola. Esa parábola, gracias. Esta parábola es muy famosa, ¿ok? Es una parábola que se repite en otros evangelios. Es una de mis parábolas favoritas porque trata de la esencia de cómo vamos a ir creciendo en nuestra vida con Dios. Entonces es la parábola del sembrador. Vamos a leerla toda, ¿ok? Ustedes leen un versículo, luego yo. Un versículo, luego yo. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9 lo leemos todos, ¿va? Pero ustedes leen el 1, yo el 2. Ustedes el 3, yo el 4. Ustedes el 5. ¿Y yo el 6. ¿Y ustedes el 7. ¿Y yo el 8. ¿Y todos el 9. Vale, empiezan ustedes a la de 3. 1,
2, 3. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ok, entonces esto es bien importante, ¿ok? Porque se va a relacionar un poquito con lo que vamos a ver en el punto 3. Y el Señor le dice esta parábola ¿a quiénes? Dice el versículo 2. Al final, versículo 2, casi al final del versículo 2. Toda la gente. Había un montón de gente que ya se le había acercado. Acuérdense, aquí Jesús ya es famoso en la región. Ya van a verlos por decenas, centenas y millares. Hay un montón de personas que ya están buscando a Jesús. Y muchas personas se acercan para pues oír de él, se acercan también por los milagros que hacía, y el Señor empieza a enseñar esta parábola y dice, aquí el sembrador salía a sembrar, y les dice toda la parábola, y en la parábola nos explica que hay 4 tipos de terrenos. ¿Cuáles son los terrenos de la parábola? El primero es, el primer tipo de terreno es el camino, ¿ok? Y en el camino dice que el sembrador pues echa la semilla, la dispersa, pero en eso vienen unas aves, se llevan la semilla y ya, ahí quedó. El segundo tipo de terreno, ¿cuál es? Los pedregales. Y lo mismo, el sembrador siembra, pero al no tener profundidad, pues empieza a brotar pronto. Pero por lo mismo, no tiene profundidad, la raíz no tiene dónde estar segura. Viene el sol, la seca y también lo mismo, no llega a dar nada a esa plantita. El tercer tipo de terreno, ¿cuál es? Son espinos. Y tal vez la planta empieza a crecer un poquito, pero los espinos, ¿qué hacen? Ahogar, no crece y tampoco pues sirve para nada. Pero hay una cuarta tipo de tierra que le dice que es la buena tierra. Y en esa buena tierra, ¿qué pasa? La semilla es sembrada. Y la semilla no solo es sembrada como en las otras, la semilla empieza a crecer. Pero a diferencia de los pedregales, que no tuvo profundidad, o de los espinos que la ahogaron, la semilla empieza a crecer y se empieza a desarrollar y crece y da fruto. ¿Y qué tanto fruto da? Al 100, al 60 y al 30 por uno, da mucho fruto. Y al final acaba su mensaje diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y después de todo eso, ¿qué creen que haya pasado? Amén, gracias Jesús, qué bonito mensaje, muchas gracias. Oye, pues vamos por nuestras tortas, ¿no? Ah, claro que sí, vamos. Y en eso, después de decir la parábola, se le acerca un grupito muy especial. ¿Qué grupito se les acerca según el versículo 10? A los apóstoles, ¿verdad? Aquí no dice apóstoles, solo dice discípulos. Podemos suponer que eran también ellos. Se le acercan esos discípulos y les dice: oye Jesús, ¿por qué le hablas así? Porque, o sea, yo vi muy felices y algunos tal vez chillando. Ay, gracias Jesús y todo. Pero no creo que te hayan entendido. ¿Por qué les hablas por parábolas? Les dice: pues miren, la verdad, porque a ustedes sí se les concede saber los misterios del reino, pero los otros todo por parábolas. Todo ¿por qué? Para que no entiendan. ¿Por qué? Ni quieren entender. La neta les vale. Pero los que se acercan para preguntar, los que se acercan porque les interesa, Jesús les explica la parábola y se les explica bien clara. El sembrador es... está más adelante. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Bueno, aquí me dice: el sembrador es Dios. La palabra, la semilla que es regada, es un mensaje. Y los 4 tipos de terreno son la representación de todos los corazones de la humanidad. En algunos terrenos la semilla no crece. La pregunta es: ¿cuál es el problema? ¿La semilla o el terreno? ¿La semilla es buena? La semilla es muy buena. La semilla es buenísima. Produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Es decir, es el rendimiento que te da.
es muy buena la semilla y la bronca siempre es el terreno. Y hay terrenos que son duros, como camino. Tú siémbrate algo aquí afuera, en el pavimento o en un suelo bien duro que ya hasta tienes que picarle con pala para moverle. Y ves si se da algo. No se va a dar nada, antes va a venir el animalito y se lo va a llevar. Hay otro tipo de terreno, que es pedregal. No es tan duro como el primero, es pedregal. Pero ¿qué pasa? Sigue siendo duro. Y la semilla va a llegar ahí, al principio se siente bonito, sientes la emoción. Pero como no, la semilla no llega profundo, porque el terreno es duro, sigue siendo duro, pues no crece. Llega un problema y ¡chas! Se va, la secó. El tercer tipo de terreno, ok, no es tan duro, pero en ese terreno hay un problema. Hay espinos. Y los espinos son las preocupaciones de esta vida, que empiezan a crecer, y tengo deudas, y problemas familiares, y ya me dijeron de cosas, y el hermano me vio feo, y no me saludaron, y los problemas crecen, y ahogan la semilla. La semilla que es tan buena, y que da buen fruto, termina siendo ahogada, y sigue sin terminar dando ese buen fruto. Pero hay un cuarto tipo de corazón, un cuarto tipo de terreno conocido como buena tierra. Y ese es un terreno trabajado, un terreno arado. Y el segundo punto de esta prédica se llama la planta. El primero, no sé si lo dije. El primero se llama el tipo de fruto depende de la planta. Lo segundo, la planta depende de la tierra. ¿Ok? Y esta tierra es donde depende qué tanto y de qué manera va a crecer ese fruto, esa semilla. Según qué tan arado esté nuestro corazón, es donde va a crecer la semilla. Acuérdense que no porque nosotros ya seamos hijos, hijas de Dios, ¿quién de ustedes ya realmente es una plantita del Señor? Ya dejó de ser una plantita del pecado, que ok, tal vez todavía tengo mis bronquillas, todavía tengo mis defectos, pero yo soy una plantita del Señor que está constantemente creciendo, busca generar ese fruto del Espíritu. ¿Quién de ustedes es? Levanten su mano, porque es algo de lo cual sí podemos nosotros, no diría estar orgullosos, pero sí estar contentos. ¿Ok? Amén. No porque nosotros seamos hijos de Dios y ya no seamos plantitas del pecado, sino plantitas del Señor, que buscan dar un fruto parecido al que daba nuestro Señor Jesucristo, al que da nuestro Señor Jesucristo, no significa que entonces donde sea que yo caiga o donde sea que yo esté, voy a crecer y voy a dar los frutos que debo. No significa que porque yo ya soy hijo de Dios, significa que no importa cómo esté mi terreno o no importa en el terreno en el cual esté, yo voy a crecer de igual manera. Las plantas necesitan una buena tierra. Imagínense si yo agarro mi jitomatito y lo planto ahí en arena, en el desierto. ¿Creen que vaya a dar que sea un fruto? Pero yo les prometo que esa plantita de jitomatito cherry está bien bonita. Y es más, si le masco uno va a andar bien jugoso, hasta dulcecito por alguna razón. Está bien chida. ¿Por qué no se va a dar en la arena? Por el tipo de terreno, por el tipo de tierra. Tal vez nosotros aquí ya somos plantitas del Señor y estamos esforzándonos y buscándonos, y nuestro objetivo día a día es demostrar esos frutos dignos del Señor, frutos de paz, frutos de amor, frutos de arrepentimiento. Esos frutos nosotros los queremos dar. Tal vez sí, nosotros ya somos hijos del Señor, pero ahora lo que depende es la tierra en la cual estamos. Lo que depende es la tierra en la cual estamos creciendo. Lo que depende es la tierra en la cual se está desarrollando la palabra que está aquí adentro, y la tierra donde estamos creciendo nosotros como personas, que es aquí afuera. Es importante que nosotros cuidemos esta tierra, hermanos, porque no todos los corazones, no en todos los corazones ni en todas las iglesias vamos a tener un crecimiento completo o un crecimiento íntegro. Son dos tierras las que tenemos que cuidar. Primero, la tierra de tu corazón. Y lo platicábamos, creo que hace una semana o hace 2 semanas, ahí con mis hermanos que estamos tomando Nueva Vida en Cristo. Cuando lleguen al curso de avivamiento van a ver un principio muy importante que empieza con B, creo, ¿sí? ¿Sí es con B o con V? Ah, excelente. ¿Y cómo se llama ese principio? ¿Qué es un barbecho? ¿Ok? Es un proceso de arar la tierra. Y cuando tú aras la tierra, pues no nada más metes ahí el arado y ahora le rascas todo y hay un tronco, me vale y déjalo, y una piedrota, ahí está bien. Cuando uno ara la tierra, tiene que limpiarla. Y si si me encontré ahí un pedazo de basura o de alambre y todo enroscado, lo retiro porque va a afectar a mi plantita,
a mis semillas. Si yo veo ahí una piedrota que me va a complicar mi proceso después de cosechar, también la quito. Quito las ramas, los palos, los troncos, lo que sea. Pero el proceso de arado, tengo que yo meter un fierro en la tierra y rascarlo, ¿ok? Es un proceso de limpia. Es un proceso necesario para que la semilla pueda crecer bien. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestros corazones. Si quieres que tu plantita crezca bien aquí, tienes que mantener aquí limpio. Si quieres que no haya ahí un tronco todo estorboso que limite tu crecimiento en tu relación con Dios, tienes que quitarlo. ¿Y qué troncos puede haber en nuestra relación con Dios? ¿Qué troncos se les ocurre a ustedes que puede haber en su relación con Dios? Ok, por ejemplo, Emma dice, las redes sociales. Pueden ser un impedimento en nuestro crecimiento de las redes, de nuestra relación con Dios. Nos decía en otro momento que él era súper cinéfilo y veía y ahí malgastaba todo el tiempo libre que tenía. Puede ser, ver películas no es pecado, físicamente, pero él usaba todo su tiempo, o no sé cuánto de su tiempo, en ver películas. Yo les comentaba hace ratito un ejemplo de que una vez, no me acuerdo qué año, salió la segunda temporada de Stranger Things. ¿La han visto? Ok, adivina a quién se le ocurrió una muy buena idea de que si el sábado sale, el sábado me la chuto completo. Dime, por ejemplo, a Samu también. Y al día siguiente había culto, entonces teníamos la alabanza, había la predicación en la cual se me comparte la palabra de Dios y me limpia y me ayuda a andar con el Señor. Esa misma predicación yo me andaba durmiendo. ¿Por qué me andaba durmiendo? Por burro, por desvelarme, porque yo sabía que el próximo día yo tenía mi curso, yo sabía que el próximo día se le alaba al Señor, yo sabía que el próximo día tenía mi instrucción, mi alimento espiritual, pero a don Menso se le ocurrió una gran idea, chutarse toda la serie de Netflix de Stranger Things, que ni la acabé de ver, ni para eso sirvo, y andaba durmiéndome en la prédica. Es que el hermano predica bien aburrido. No, yo sabía, esa era mi culpa, ese día sí fue mi culpa. Porque fue una piedra, un tronco en mi corazón que tuve que barbechar. Y ok, está bien chida la película, qué padre, pero oye, mañana es prédica y ya son las 11. Pues ya, córtale y vete a dormir. Son cambios que tenemos que hacer. Cambios con unos amigos o compañeros del trabajo. Quizá compañías que no nos ayudan mucho en nuestro crecimiento espiritual con Dios. Ese tipo de limpiezas, de barbechos, tenemos que hacerlos para continuar en nuestra vida con Dios. Tal vez aún la manera en la cual le hablamos a las personas, la manera en la cual nos relacionamos con otras personas. Esa es la que tenemos que cuidar aquí adentro. Pero también tenemos que cuidar en dónde crecemos en nuestra iglesia. ¿Qué tipo de terreno y de tierra en la que estamos, en la que nos desarrollamos con los hermanos? Porque ¿cuántas iglesias hay en Puebla? Yo creo que ya hay más iglesias cristianas que iglesias católicas en Cholula. Y en Cholula hay un montón, porque yo soy de allá. Hay muchas. Y hay muchísimas iglesias. Y hay iglesias que pueden variar en cómo llevan su culto, tal vez cómo se organizan, qué ministerios llevan, y está chido, cada quien se puede organizar así. Pero he escuchado de iglesias que digamos que sus... ¿Cómo decirlo bonito? ¿Doctrina? Su doctrina, que están bien chuecas, pues. Hay iglesias donde no te permiten servir a tu Señor, a tu Dios y tu Salvador, si no te da permiso el pastor. Y todo tiene que pasar por medio del pastor, y él te tiene que dar autoridad. Hay iglesias donde tú como mujer no puedes servir si no recibes autorización de tu esposo, y no puedes hablar, y te tienes que venir con tu velo, y no, a la Biblia dice que la mujer se calla en la congregación, entonces tú cállate. Hay iglesias donde el pastor parece una especie de Dios, y el pastor hace y deshace, y es técnicamente ya un criminal, pero lo siguen queriendo porque, es que es el ungido de Dios, ¿cómo le van a hacer eso? Ese es un tipo de terreno donde nosotros debemos de cuidarnos donde estamos. Porque si donde tú estás y donde tú te desarrollas
no es un lugar sano para crecer, tú no vas a crecer, aunque seas una plantita del Señor. Y me cae que tú eres hijo de Dios, y me cae que tú has sido salvo por gracia. Si no estás en un lugar sano, edificante, de mutuo provecho, rico en abono, en el abono de la palabra del Señor, no vas a crecer y te vas a estancar y vas a dar jitomatitos miserables como el mío, porque la tierra no es buena. Entonces, el segundo punto, hermanos y hermanas, hay que cuidar la tierra, porque el fruto va a depender de qué tipo de planta eres. Y la planta, aunque sea muy buena, va a depender en qué tipo de terreno esté. Y el tercer punto, yo creo que es el más importante de todos. ¿De qué depende el fruto? Rebobinando un poquito. ¿De qué depende el fruto que vas a dar? Ok, ¿de qué tipo de planta eres? Primero, ¿qué fruto va a dar? Depende de qué tipo de planta eres. Si eres una planta de mangos, vas a dar mangos, ¿no? Si eres una planta de higos, vas a dar higos. Si eres una planta de pecado, ¿qué vas a dar? Si eres una planta de Cristo, ¿qué frutos vas a dar? Los frutos del Espíritu, vientos. Ahora que ya sabemos qué tipo de planta somos, ¿de qué depende nuestra calidad del fruto? De la tierra. Si mi tierra aquí es una tierra dura, una tierra de rencor, una tierra que hoy hay muchas cosas que estorban, esa plantita no va a crecer, esa plantita se va a ver estorbada. Si la tierra, que es donde me congrego, tampoco es una tierra nutritiva, esa plantita se va a empezar a asfixiar, esa plantita no va a tener un buen desarrollo, sus hojitas no se van a extender. Y el tercer punto yo creo que es el más importante de todos, porque es un punto donde yo me frustré hace muchos años. Es un punto donde yo me topé con pared y me empezaba a comparar con los hermanos y decía, no, pues yo para esto no, yo creo que no sirvo. Porque el punto número 3, la planta y la tierra dependen del viñador. ¿Y por qué del viñador? Vámonos a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Versículo del 6 al 9. Es otra parábola. ¿Listos? Vale. Ustedes den el 6, yo el 7, ustedes el 8 y yo el 9, ¿va? Empezamos en la de 3. 1, 2, 3. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Otra vez, una parábola con muchos ejemplos, yo creo que son muy sencillos. ¿Ustedes quiénes entienden? Hay aquí 3 personajes y un ambiente. ¿En qué ambiente estamos? O sea, ¿en qué lugar estamos? En una viña. Ok, es una viña. ¿Qué es una viña? Uvas. Ok, se siembran uvas. O sea, ya sea para vino o para que se coman las uvas, pero es una viña, ¿ok? Viña de uvas. Vale. Y ahora hay 3 personajes. El primero es el hombre, o sea, el dueño. ¿Quién es el dueño? Ok, Dios. También en esta parábola hay otro personaje que es el viñador. ¿Quién es el viñador? ¿Quién? Ajá, el viñador es el encargado de cuidar el viñedo, perdón. En este caso, ¿quién es el viñador? Es Jesús. ¿Por qué? Vamos a ver ahorita. Y hay otro personaje que no es persona, es más bien un algo, pero es otro personaje. ¿Cuál es? Ok, la higuera. Tenemos un lugar, el viñedo, 3 personajes. El hombre, que es el dueño, que es Dios. El viñedo, que ahorita vamos a ver por qué es Jesús. Y la higuera.
Primera pregunta, ¿qué hace una higuera en un viñedo? Sí, ¿verdad? Sin querer ahí cayó el higo. ¿Quién sabe qué tiene? O sea, la lógica te puede decir, ¿por qué no? De que es posible. Pero un viñedo no se dedica a otra cosa sino a producir vid, uvas. A eso se dedica un viñedo. Imagínense ustedes van hacia los megaproductores michoacanos de aguacate y de repente ven aquí en una parcela tienen manzanas. Oye, ¿y por qué tiene manzanas? Me gusta, está chido. Oye, pero le afecta la producción, la manzana ocupa más espacio que el aguacate, le está afectando su producción. No le vale. No dirías que es muy buen productor. O sea, hay un viñedo es dedicado a la vid. ¿Qué hace una higuera ahí? Pues es ese productor de aguacates que dijo, pues yo quiero, es mi terreno y aquí va a haber una higuera. ¿Cuál es tu bronca? Es mi terreno. Y el dueño un día va a esta higuera y en la higuera quiere cosechar fruto. Es sencillo, ¿no? Tú quieres, si es tu fruto, si es tu arbolito en tu terreno, pues tú quieres comer algo de ese fruto que te da. Y no lo encuentra. Y su primer decisión es, ok, ya lleva 3 años esta higuera aquí y cada que vengo la encuentro pelón. Pues córtala, están inutilizando la tierra, a lo mejor aquí plantamos otro arbolito, algo que sirve. Pero aparece alguien, el viñador, y el viñador, ¿qué hace por la higuera? Intercede. ¿Y qué hace Jesús por nosotros? Intercede. ¿Por qué intercede por nosotros? Para que no nos corten. ¿Tiene sentido? ¿Es justo que si la plantita no me está rindiendo nada, me está consumiendo fertilizante, o me está consumiendo abono, me está consumiendo agua, me está consumiendo espacio? ¿Es justo que pues, yo le dé matarile para plantar algo que sí me dé? Es justo, es lógico, es válido y hasta podría ser bueno. Pero hubo alguien que intercedió por esa higuera, como hubo alguien que intercede aún por nosotros. Sería justo que el Señor diga, a ver, ustedes ya me tienen harto, váyanse al infierno, otra vez están peleando, otra vez se separaron, ya estoy harto de ustedes, córtenlas. ¿Sería justo que el Señor nos hiciera eso a nosotros? Sí, porque le hemos hecho una y otra, y por eso yo no entiendo la dimensión de la paciencia del Señor. Porque yo ya me hubiera mandado al infierno yo solito varias veces. Porque yo sé la que les he hecho al Señor. Tú sabes la que les has hecho al Señor. Aún dirías, es que yo no conocía del Señor, pero yo estoy seguro que tú sabías. O te dijeron del catecismo, tu abuelita, oye, robar es malo. Pues 10 pesos. Oye, mentir es malo. Es una mentirita piadosa, no le hace daño a nadie. Y esas son las, digamos, chiquitas, comillas grandotas. Porque le has hecho muchas más al Señor, con las cuales es justo y digno que digan, esta higuera no me produce, le estoy abone y no me da nada, córtala, anda de inútil. Pero aparece el Señor, el viñador, que viene e intercede por nosotros y ante la ira de Dios, aplacándola como el Cordero de Dios, que es, dice, espera, porque yo la voy a abonar, voy a trabajar esta higuerita, voy a trabajar la tierra, y si después de este tiempo no te da nada, ahora sí la cortas, pero dame chance. Creo que esta higuera puede producir, yo creo que esta higuera solo necesita más trabajo, yo creo que esta higuera puede dar algo, igual que tú. ¿Quién de ustedes aquí se siente súper joyita ante el Señor? Y el Señor depende de mí, porque si no, no jala esto. Y usted levanta su mano ahora sí con todo orgullo. Qué bueno, porque todos aquí somos una joyita, pero no se me ocurrió, no sé, una joya china de esas de chafas que te venden en el mercado 10 pesos. Y ni eso, porque esas aunque se adornan, nosotros nada más hacemos nuestro relajo. Con todo el derecho no lo hizo. Con todo el derecho de que esa higuera fuera cortada, no fue cortada. Y con todo el derecho de nosotros ser mandados al infierno, de tener toda la misma consecuencia o más que Sodoma y Gomorra, el Señor nos dijo que no. Intercedió por nosotros. ¿Y de qué manera intercedió por nosotros? ¿De qué manera intercedió por nosotros? Dio su vida. Aquí la mamá más reciente. ¿Y está aquí la mamá casi más reciente? Mira, están aquí en una línea. Mamás más recientes. ¿Estarían dispuestas a que ahora
Emanuel tiene que morir. Es un criminal de lo peor. Pero ustedes dan a sus chamaquillos para que no se mueran. ¿Jalan? Pobre Emanuel, ya se perdió. Y no se sientan mal, yo haría lo mismo. Pero ni hijos tengo y aún así no entregaré nada por Emanuel. ¿Qué hizo? Imagínense. Pero ¿qué hace el Señor por nosotros? ¿Qué amor? O sea, es un amor tan incomprensible, que cuando los griegos tenían palabras chidas para referirse a las cosas, aún el día de hoy mucho de nuestro léxico tiene raíces o latinas o griegas, y parte del latín también tiene que ver con el griego, y usamos esas palabras porque tienen unas descripciones muy chidas y se queda corto todas las palabras, y que la moraja, y que filos, y que no sé qué, es mejor este que el otro. Todo ese amor se queda corto para describir el amor que el Señor nos tuvo para con nosotros. Una bola de higueras perversas. Porque la higuera, ¿qué era? ¿Cuál era su crimen de la higuera? No dar fruto y estar inutilizando ¿qué cosas? Tierra. Ese era el crimen de la higuera. ¿Cuál es el crimen de nosotros? Pon las noticias de Facebook y empieza a ver qué hay ahí. Ese es el crimen de nosotros. Es el crimen de nosotros. Los crímenes más escandalosos de homicidios o violaciones o robos a manos armadas. Apenas cerca de la oficina, creo que fue el lunes o martes, mataron a un señor que había retirado dinero. ¿Por qué lo mataron? Porque tenía dinero. Le quitaron 200,000 pesos. Es una persona mayor que fue asesinada. Tal vez le quitaron el dinero de su pensión, de su retiro, por malvados. Y podemos decir, esas personas sí son malas, pero yo también sé que soy malo. Y sé que nuestro estilo de vida está fuertemente relacionado al abuso, a la explotación. Y si no te crees, hermano, ¿cuánto te costaron tus tenis? De super oferta, porque estás, no manches, me salieron 300 pesos estos tenis. ¿Por qué crees que te salieron tan baratos tus tenis? Porque a alguien le salió muy caro tus tenis. ¿Por qué crees que tu teléfono Xiaomi con no sé qué te sale a 3,000 pesos y está en super ofertón? Porque hay una persona en la tienda mal pagada donde lo compraste, porque hay personas extrayendo de manera ilegal materiales y recursos, porque hay explotación infantil en algunos países, porque hay destrucción medioambiental para la extracción de productos como el litio o metales preciosos. Porque para que tú tengas lo que estamos teniendo el día de hoy, tuvo que pasar una cadena de abuso, una cadena de explotación, una cadena de maldad, para que yo pueda disfrutar de esto. ¿Eres tú el culpable? No directamente, pero estamos en esto. La higuera inutilizó un terreno. Nosotros echamos a perder el mundo que el Señor hizo. El mundo que Él creó, que lo vio y dijo, ¿esto es bueno? Tú viste y dijiste, oye, como que hay que echarlo a perder, no está muy bonito, hay que darle matarín. Y cuando el Señor hizo al hombre y a la mujer y vio que era muy bueno, ¿qué hicimos nosotros? Oye, como que yo puedo valer más que otra persona, ¿verdad? Y puedo utilizarlas a beneficio mío para obtener placer o beneficios o riquezas. Todo lo que el Señor hizo bueno, nosotros lo agarramos, lo hicimos una bolita, lo aventamos al piso, lo pisoteamos, lo escupimos y luego nos quejamos de por qué nos va tan mal. ¿Cuál es nuestro crimen? Y eso nada más, hablando de lo visible. Eso nada más hablando de lo tangible, de lo material, de lo que ni siquiera tuve que citar versículos bíblicos. De lo que tú sabes que está mal. Y aparte sigue, ahora vámonos con la ley perfecta del Señor. Y ahí sí ya estamos en una camisa donde no hay ni para dónde moverse. Eres, somos, soy enjuiciado ante un Dios perfecto y salí como culpable. Y si nos da miedito el juicio del hombre, no tenemos ni idea de lo que es el juicio de Dios. No tenemos ni idea. Nadie sabe, no tenemos ni la más mínima idea de lo que va a ser el juicio de Dios. Pero Cristo viene y Él dice, aguanta. Le dice a su Padre, espérame. Primero recibo su castigo y luego voy a empezar a abonar la tierra de esta bola de inútiles, porque yo tengo el poder de que sí sean útiles.
el Señor tiene el poder de que tú seas útil para su vida. De que dejes de ser una higuera frondosa, de que mira mis hojas y mira qué chido soy, mira que yo sí soy buena persona, pero que no tienes realmente ningún fruto de valor en ti. Él te va a abonar y tiene el poder para que produzcas un fruto. ¿Qué es lo que tiene que hacer la plantita en ese entonces? Ya vimos, el fruto depende de la planta depende de la tierra, y el fruto y la planta y la tierra dependen del viñador, del labrador, dependemos de quien está nutriendo esa tierra, que es Cristo. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Cuál es tu chamba? ¿Qué te toca hacer? ¿Cómo? ¿Qué le toca? Vamos a hablar de plantas. Ahorita vámonos a separarnos un poquito del tema espiritual. Vamos a hablar de plantas. ¿Qué tiene que hacer mi plantita de jitomate para que produzca jitomates más grandes? Si yo ya la estoy abonando, la estoy regando, estoy cuidando de la plaga, ¿qué tiene que hacer? La nutrición se la voy a dar yo. La limpieza se la voy a dar yo. Tampoco es nada. Acuérdense, decía Jackie Chan, no hacer nada y estar quieto son dos cosas distintas. ¿Qué tiene que hacer la planta? Ok, va a crecer porque el labrador le está dando su abono. ¿Pero qué tiene que hacer la planta? Dar fruto. La planta va a dar frutos si está bien nutrida y porque ya es tomatito, por ejemplo. Empieza con P, lo que tiene que hacer la planta. Empieza con P y luego lleva E. Permanecer. ¿Ah, qué? Permanecer. Lo único, ¿lo dijo Pilán? Sí. Por eso es mi alumno estrella. Tiene que permanecer. Lo único que tiene que hacer la planta para producir buen fruto es permanecer. Ese es el secreto. Hermano, ¿te lo estás sacando de la manga? No. Es en serio. Chao. ¿Qué tiene que hacer la plantita? Solamente tiene que permanecer. Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, cuando Jesús estaba en Juan 8 estaba enseñando, dice que muchos judíos ya habían creído en él, y él se voltea a esos judíos que habían creído en él y les dice que si ustedes permanecen en mi palabra, serán entonces mis discípulos, y entonces van a conocer ¿qué? Y la verdad que los va a hacer libres. ¿Qué es lo que tenían que hacer los creyentes para llegar a ser discípulos? ¿Qué es lo que tiene que hacer la plantita para dar su fruto una vez que ya está siendo atendida por el labrador? Esa es la clave. Tengo que permanecer. ¿Y por qué les decía esto de que en un punto esto llegó a ser como un tope, una pared en mi vida? Porque yo pensaba que el fruto dependía de mí. Y cuando yo no daba fruto de evangelismo como lo da, por ejemplo, mi hermano Rafa o mi hermano Pepe, si los conocen sabrán que son evangelistas y son evangelistas chidos. Y le habla a una persona y con su léxico, como habla Rafa, que él es de barrio, o Pepe, que habla así muy tranquilo, traía gentes a Cristo. Y yo disque estudiar, ¿verdad? Porque nada más fui a la escuela para entretenerme. Pero disque hablando con palabras más exactas, disque intentando cuidar más lo que decía, y nada más traía una o dos personas después de tantos años. Yo decía, no, pues es que yo no soy, entonces yo no soy planta. Yo no soy parte del Señor, porque yo me esfuerzo por dar un fruto que no se da. Yo me esfuerzo por cuidar las cosas que produzco como mi fruto del Espíritu, pero no se da. Y me sigo enojando, y me sigo amargando. Todavía me sigo preocupando por el dinero, y me sigo preocupando por las cosas que vienen del día a día. Hasta que entendí que el fruto, que la limpieza, que la nutrición no va a venir de lo que yo pueda lograr. ¿Va a venir de dónde? ¿De quién? ¿De qué? Es que cada vez hablan más bajito. No, es que no les digo de qué porque están mal, es que no los escuché porque pasó el carro. ¿De qué depende? De Dios. Esa nutrición, ese crecimiento, esa fertilización de la tierra va a depender de Dios. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo como plantita? Permanecer. Solamente permanecer. Y tengo un ejemplo muy chido, que a mí me da mucho gusto verlo. ¿Alguien conoce a mi madre? Sí. ¿Ah, sí? ¿Por qué tanto? Según yo solo a mis suegros y mi esposa. Ah, de verdad, sí. Ok, mi madre, les voy a platicar cómo es mi mamá.
Mi mamá es una señora chaparrita, mide 5 Subways de 30 centímetros. Es muy sociable, es muy chistosa y yo creo que es hermana de Juan y Jacobo porque tiene un temperamento y lo ha tenido un temperamento desde que yo me acuerdo que es niño. Y ella llegó a Cristo. Llegó a Cristo no sé hace cuántos años, yo creo que hace como 6 años, no estoy seguro. Conoció y aprendió, pero a ella algo que le costaba mucho siempre era el tema de los versículos y de su carácter. Porque no se aprendía los versículos y tenía un carácter que, ay, nanita. Una vez en la iglesia donde se congrega les tocaba hacer limpieza y ella se metió con otra hermana, se llama Lili. Entonces esta hermana le dijo, a ver hermana, vamos a hacer esto y hacer esto. Y mi madre, por su manera de ser, empezó a decirle, no, primero hay que hacer esto, y luego aquello, y luego aquello. Y la hermana se espantó porque pensó que mi madre se había enojado y que le empezó a gritar. Pero así ella habla. Bueno, así ella habla. Y siempre ha sido como el tema con ella, su carácter. Y un poquito dice ella que tiene memoria de teflón, pero no tanto así. ¿Por qué digo esto? Porque lo único que hizo mi madre no fue como de que, ay, hijo mío, es que de veras soy una mala persona. A veces hasta yo sentía que le valía como era. Ella era como era y así se iba a quedar. Pero conforme han pasado los años, la he ido viendo. Y antes la chispita que era mi madrecita, ya dejó de prenderse tan rápido. Y antes los versículos que eran ingrabables en su mente, se los decías una y otra vez. Una semana te sientas con ella y mira mamá, mira, te lo puedes aprender así, hasta le ponía mímicas. Dice, por ejemplo, Juan 3:16, ¿cómo va? Entonces, porque de tal manera, mira, manera así como un caminito, amó Dios al mundo, y le hacía eso. Y no pasaban ni 2 horas así. A ver mamá, ¿te lo aprendiste? Ay no, a mí no se me va a quedar nada, está bien difícil, ¿eh? Eso es para ustedes que todavía les sirve el cerebro y bla bla bla. Y me empezaba a regañar porque no se había aprendido su versículo. Pero pasó el tiempo y lo único que mi madre tuvo que hacer fue permanecer. ¿Cuántos versículos se sabe? ¿Quién sabe? Tal vez hasta los puedo contar con los dedos de la mano, pero ya se los aprendí. Y ya estamos hablando de algo. Y sí, se prende porque sigue siendo ella. Pero es más gradual y se le puede apaciguar. ¿Cuál fue la gran chamba de mi madre? Que cuando yo dejé esa iglesia y ella quería ya irse porque yo ya no estaba su hijito hermoso, precioso ahí junto a ella, ella se quedó y permaneció. Y wow. Y neta no creo que ustedes sean como mi madre. Yo creo que el más enojoncito de aquí es tranquilo en comparación con ella. Yo sí la conocí, pero hubo un cambio y empezó a dar un fruto de paciencia que nunca tuvo esa mujer, y un fruto de prudencia y de templanza que antes no mostraba. Y todo lo que tuvo que hacer es quedarse donde sabía que estaba la provisión y la nutrición de su Señor. Y le falta mucho, sí, como a todos aquí nos falta un montón para llegar a lo que debemos de ser, pero está creciendo, porque su papá, que es mi papá, su viñador, que es mi viñador, ha estado nutriendo su tierra. Y me da harto gusto. Amén, gloria a Dios, hermana. ¿Creen que no va a ser lo mismo con ustedes? Amén. ¿Creen que no va a pasar lo mismo con nosotros, conmigo? Amén. ¿Y qué tengo que hacer? Permanecer. Ah, ya me aburrí, me gustaría estar haciendo otra cosa. Tú permanece. Ay, hoy la chamba estaba más buena. Tú permanece. La hermana me vio feo. Tú permanece. Y vas a ver cómo tu buen viñador que te limpia la tierrita, que ahí por ahí ve una hoja seca que hay que arrancar y te va a doler. Y ay, Señor, ¿por qué me quitaste esto? Porque tenía que salir para que lleves más fruto. Ese viñador te va a empezar a permitir que des más fruto y más fruto y más fruto, hasta donde yo sé, y eso es por boquita de mi esposa, a menos que me haya echado mentiras todos estos años. Otra persona que también lo único que tuvo que hacer es permanecer para cambiar el genio de ogro que tenía, es un señor canito que está ahí atrás, canosito. Y por lo que me lo cuenta, no era tan bravo como mi mamá,
pero está más grande, entonces más miedo yo creo que sí da. Y el Señor lo ha ido cambiando. ¿Y tiene broncas? Sí. Y yo le sé algunas y mi suegra le sabe más. Pero ahí está. Y el Señor los va limpiando. Y el Señor te va limpiando si solo permaneces. Y la bronca es que el día de hoy, por lo que he visto, la gente ya no quiere permanecer. Hay veces que es válido, no les voy a decir que no. Si ya se enseña doctrina chueca, si ya el pastor es casi, está el pastor, Dios y luego todo el resto del mundo, ok, ahí se vale completamente salir de esos lugares. Se vale no permanecer en esos lugares porque ni buena tierra son. Ya son una tierra toda tóxica. Pero veo a muchas personas que yo sí creo que son hermanos, pero que simplemente no están permaneciendo. ¿Por qué? Pues porque no me cae bien, porque me aburro, porque no tienen las actividades que me gustaría hacer, porque esto y porque fulano y porque sutano. Y la gente no está permaneciendo. ¿Por qué no está permaneciendo en la fe? Pues porque ya entré en la uni y ahora me dicen que si creo en las cosas de Dios soy un ignorante, y los profesores hasta me hacen bullying de que creo en Dios, y ya no, para que no me hagan el feo, pues ya no voy a creer en Dios. Y la gente está dejando de permanecer. Están dejando de congregarse. A raíz de la pandemia muchas personas ya dejaron de congregarse. ¿Para qué? Si yo pongo aquí en YouTube predicación por Washer español 2024 y veo una prédica muchísimo más perrona de la que me pueden dar en esta iglesia. Tal vez sí, pero la gente ha dejado de permanecer. ¿Por qué? Por X o Y razón. Pero ¿cómo esperas que tu plantita, o sea tú, puedas dar los frutos que el Señor te puede hacer que des si no estás permaneciendo, si no te estás quedando? Si ya me aburrí, ya me enojé, no me gusta cómo me hablan, no me gusta cómo me tratan. Que otra vez estoy hablando de temas un poquito más vanidosos, relacionados a tu susceptibilidad emocional de ese momento, no tanto a abusos de parte de la iglesia y todo eso. Pero lo que nosotros deberíamos hacer es permanecer. Tendríamos que permanecer en la palabra de Dios. Yo tengo un par de casos en la mente de personas que ya no están en la iglesia, están alejadas o se enojaron y ya no se pueden ver ni en pintura. ¿Y por qué razón están en ese lugar? Porque dejaron de permanecer. Pasó algo y me amargué, ya no quiero ir a la iglesia. Y tu gran idea para ya no enojarte solamente hizo que tu corazón se endurara, se endureciera, se secara. Y el fruto que pudiste haber dado ya no se da. Y la bronca es esta. Lo que leímos al final de la parábola, ¿se acuerdan cómo le dice el viñador al hombre, al dueño de la viña? Lo que dice el versículo 9. Y si diere fruto, bien. Y si diere fruto, ahí se queda. Y si diere fruto, es parte de tu vida. Y si diere fruto, vamos a estar ahí por la eternidad. Y vamos a conocer el gozo que no tenemos ni idea. Pero ¿y si no? Y si mendiga plantita se aburrió y se ofendió y ya no quiso andar y tenía cosas más importantes que hacer y se desprendió de la tierra y dejó de echar raíces en ese buen suelo. Y si no, pues corre. Porque la buena noticia no vino nada más solita, porque antes de la buena noticia había una mala noticia. La buena noticia es que ya tenemos salvación por medio de Cristo. Amén. Pero si la higuera, después de ser limpiada, de ser abonada, de ser tratada y cuidada, de que es un viñedo, y el viñador, ¿cuál es su chamba? Cuidar al viñedo, que se tome el tiempo de agarrar una higuera que no quiere dar fruto, que anda de necia, que anda de mensa como nosotros, y aún así, nomás no, por mis míos nomás no. Si no da, igual va a ser cortada. Lo dice la palabra de Dios de una manera un poquito más aterradora. ¿Qué te espera si tomas por inmunda la sangre de Cristo? ¿Cuál es tu destino si habiendo ya sido crucificado, si habiendo ya sido purificado, la tuviste por inmunda, la voy a pisotear, voy a hacer lo que a mí se me
de la regalada gana, ¿qué te espera si tomas por inmundo todo el trabajo, todo el sacrificio, todo el amor que el Señor ha tenido para con nosotros? Horrenda cosa es caer en ¿qué? Y hermanos, la verdad es que si no permanecemos, y lo digo aquí conscientes de que la gran mayoría estamos buscando vivir agradablemente al Señor. ¿Alguno de ustedes alguna vez estuvo en una relación tóxica? Ahí sí levanten la mano, vente, solitos. Va. Sopas. Yo esperaba menos. Cuando estás en una relación así, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? ¿Cómo? Irte, ¿verdad? Es lo mejor. Cuando estás en una relación abusiva, en una relación que no te aporta, sino que te quita, una relación que te compromete a ti emocional, físicamente, lo mejor es irte. ¿Qué tan tóxico es el Señor? ¿Qué tan tóxico es el Señor? ¿Qué tan malo es Dios contigo? ¿Verdad? En esta relación humanidad-Dios, ¿quiénes somos los tóxicos? Nosotros. Con razón tendría él, mucha razón tendría de no, escúchala. ¿Qué tanto me cuesta agarrar otro pedacito de polo y órale, humanidad nueva? Pero no lo hace. Nosotros somos los del problema, nosotros somos la higuera, nosotros somos los pecadores, nosotros somos los ofensores, somos los deudores. ¿Y con qué cara nos alejamos del Señor? ¿Qué culpa tiene Él? ¿Y qué culpa tiene de que con esa misma cara, con ese mismo berrinche, con esa misma mala actitud, nos llevemos también entre las patas de otras personas? ¿Qué culpa tiene de que por nosotros el nombre del Señor sea blasfemado entre los gentiles? ¿Qué culpa? ¿Por qué? Porque no quise hacer lo único que me tocaba, permanecer. Es lo único que me toca, lo único que tengo que hacer, agarrar mi Biblia, orar, tener mis tiempos devocionales. Esa es tu chamba. Uy, qué trabajoso. Algunos de ustedes han trabajado en la construcción, en trabajos bien pesados. El Javi es soldador, no sé dónde esté. Ah, está en clase. El Javi soldador es una chamba pesada, he visto lo que hacen. Esos son trabajos duros. ¿Qué tan duro es? Antes de desayunar voy a abrir mi Biblia. De camino al trabajo voy a estar orando. Voy a estar perseverando en el Señor. Preferimos pasar 3 horas frente al teléfono y perder tiempo y escronándolo. Y no lo digo por usted, lo digo por mí. Porque hace rato mi hermano David decía que ¿cuántos años llevamos aquí? Algunos dijeron como 20 años, 16 años. Yo llevo 9 años. Y tontamente sigo desperdiciando el tiempo. Y frutos que ya deben estar preciosos y hermosos y bonitos y chulos, no se han dado porque no estoy permaneciendo como debo de hacer. Y frutos que ustedes podrían ya estar dando después de tantos años de estar conociendo la palabra del Señor, de tantos privilegios que tenemos, no los damos porque no estamos permaneciendo. Por eso el día de hoy la invitación es esta. Y si me puedes apoyar un poquito, mi amor, algo rapidísimo. El día de hoy mi invitación es muy sencilla. Mi invitación va para 2 personas. Primero, para mis hermanos, para las plantitas en Cristo. Va para aquellas personas que ya se saben que su fruto va a ser fruto espiritual porque son de Dios. Mi única invitación es: permanece. Yo te aseguro que nunca en tu vida vas a encontrar una iglesia perfecta. Por más que busques, ¿por qué no vas a encontrar una iglesia perfecta? Porque la iglesia está hecha de nosotros que somos pecadores, somos imperfectos. Y en esta iglesia tocan bien chido la alabanza. Ah, pero ¿cómo hablan entre ellos de otras personas? No, en esta iglesia hay una comunión bien perrona. Pero, estas alabanzas no me gustan. O en esta iglesia hay grupo de jóvenes y de mujeres y de varones, pero llega 1 o 2 personas.
Y en esta otra iglesia hay como 50 varones que se la pasan hablando de fútbol, de sus trabajos, de sus carros. Nada más oran 10 minutos y son 3 horas de convivencia. Y en iglesia vamos a estar encontrando eso. Pero no te estoy pidiendo y rogando que permanezcas solamente en una denominación, en una iglesia, en una construcción. Lo que te invito es que permanezcas en Cristo, que permanezcas en su amor, que permanezcas en un constante estado de: papá, quiero estar contigo. Papá, el hermano Emanuel me vio feo hoy. ¿Estará bien? Papá, he escuchado que las hermanas están hablando entre ellos de otra hermana. Tal vez no se sabe la historia. Voy a intentar ahí subsanar algo. Estar en una relación donde lo que más me importa es estar con mi papá y estar bien con mis hermanos. Porque no sé si ustedes tuvieron una casa medio difícil de estar, pero qué tan chulo es vivir en una casa donde los papás se gritan, los hijos se odian y están en constante pelea. ¿A quién le encantó vivir en ese lugar? Y qué tan bonito es estar en un lugar donde yo sé que puedo confiar en mi padre y que puedo ayudar y depender de la ayuda y del amor de mis hermanos. A que le tocó vivir en ese lugar. Amén. ¿En qué lugar quieres estar? Pues si en ese lugar quieres estar, permanece. Porque bronca siempre va a haber. Y tristemente de mano de nosotros, hermanos nuestros, también van a venir los problemas. Pero tú permanece. Tu fruto se va a dar porque el buen labrador ya está trabajando la tierra. Solo tienes que permanecer. Esa es tu chamba, permanecer. Ese es el primer grupo que invito. Y si tú sabes dentro de tu corazón que la neta no estás permaneciendo, que solamente estás siendo un asistente pero no estás permaneciendo en una relación con Dios, o que has dejado de hacer cosas que quieres retomar, te invito a que te pongas de rodillas, que ores al Señor. Y tiene rato que no lo digo, pero ¿por qué les pido que se pongan de rodillas? Porque yo oré el primer día de pie que llegué a la iglesia y estaba convencido de lo que le decía al Señor era verdad y me arrepentía de mis pecados. Yo oré sentado el segundo día que fui a la iglesia y estaba convencido de lo que yo le decía al Señor era verdad. Y el tercer día yo oré de rodillas y me sentí humillado por la carga del amor que había estado despreciando por puras babosadas. A mí me sirvió y yo creo que también te puede servir a ti ponerte de rodillas y decirle: Señor, perdóname. Estoy permaneciendo más en Netflix, en Facebook y en TikTok que en tu palabra. Estoy permaneciendo más en salidas con mis amigos y compañeros de trabajo que con mis hermanos de la iglesia. Perdóname. Paso más tiempo preocupándome por cómo voy a hacerle para pagar, que quiero otro carro, quiero otra ropa, quiero otro teléfono, que por quiero más tiempo contigo. Te invito a que si quieres volverte a meter tus raíces bien en la buena tierra que ya está trabajando el labrador, se lo digas de rodillas al Señor. Pero el segundo grupo al cual le quiero hacer la invitación es si tú sabes que ni planta eres del Señor, que no pasaste ni por el segundo punto que hablamos, porque la neta te gusta el pecado, no lo has dejado y lo sigues practicando constantemente. A lo que yo te invito es a que le pidas al Señor un milagro, que pases de abrojos a higos, que pases de cardos a uvas y le digas: Señor, yo soy una planta de pecado y yo me sé pecador, pero ya no quiero que me renueves y me transformes y me hagas una planta tuya. Si tú caes en este segundo grupo y sabes que aún no ha habido un arrepentimiento genuino en ti, si sabes que aún hay pecado en ti, que lo que produces de fruto de pecado es porque eres un pecador no arrepentido, el Señor dice su palabra que está a la puerta y llama. Búscale, pídele y ve cómo Él mismo te agarra, te transforma, agarra una ramita silvestre que producía nada y te va a injertar en la vid verdadera. Y mi invitación es para los dos: ponte a cuentas con Dios, busca
busca al Señor ese tiempo, porque su casa será llamada casa de oración. Y si venimos nada más a escuchar, pero no estamos orando, pues medio esto no tiene mucho chiste. Pero aprovecha este tiempo, busca del Señor. Yo sé que tengo que buscarle y sé muchas cosas que le tengo que pedir perdón. Pero ese tiempo aprovechen. Si necesitas retomar algo, pedirle perdón por no estar bien arraigado en su tierra, o si de plano ni siquiera planta de él eres y quieres ser transformado, pídeselo al Señor y tómate un tiempo para orar.